esto, faltó lo otro, y no hicieron la observación oportuna en la etapa que les correspondía, ¿no? Pero si se puede, mientras yo pueda decirlo, oye, acá he encontrado muchas situaciones que han llevado a conflicto, el contratista tiene que ver cómo rezarse su situación, porque no hay presupuestos considerados, lo digo, ¿no? Lo digo. Por eso es que hice un alto y dije en qué campo están, ¿no? Entonces veo que hay inversión, algunos aspectos, planificación, obras. Creo que está aquí equiparada la experiencia que tenemos acá. En la temática también me ponen que precise algunos alcances del expediente. Qué importante es que cuando yo cojo un tema, una obra, un bien, sepa qué cosa es lo que quiero conseguir con ello, o qué cosa es lo que voy a licitar y qué cosa es lo que quiero obtener. Entonces, solamente así puedo hacer un correcto expediente técnico. Y lo otro es, la verdad, a veces los jefes apuran, dicen, sácame esto para este mes, se me va diciembre, sácame el expediente, licitemos. Y tengo un caso de, por ejemplo, ocurrió con un contratista y el Ministerio Público. Le resuelve el contrato porque ya se le va el año, ¿no? Resuelve el contrato, lo convocan el 31 de diciembre, otorga la buena pro el 31 de diciembre, firma contrato el 31 de diciembre y da el adelante el 31 de diciembre. Entonces, ¿cómo habrá quedado ese proyecto? Y el saldo por licitar, por ejecutar, era 280.000 y se licita a 650.000 soles. La verdad, lo hicieron tan rápido porque si no gastaban ese presupuesto, les era más complicado tenerlo para el siguiente año. A veces trabajan con esa presión, pero yo digo, siempre hay que hacer un alto, ¿no? Otra presión que yo he visto es sacar las complementarias. Se convoca para sacar mi complementaria para cubrir lo que me estoy quedando sin... Hasta el 25%. No, el 30. 30. Sí, adicionales complementarios, no adicionales. Entonces, a veces apuran el estudio del mercado y lanzan la convocatoria para cubrir el periodo de desabastecimiento. Entonces, incluso ese proceso de selección convocado se va a nulidad, se cancela, se va a desierto. Y lo hacen solo para cubrir el periodo de desabastecimiento. Claro, para señalar, generé gasto, ¿no? Generé gasto, generé contrato, pero... No tanto por generar gasto, sino, por ejemplo, se me está terminando el contrato de el servicio de tal, ¿no? Okay, claro. Okay. Entonces, el otro año vamos a hacer un concurso público, no se mete una menor cuantía. ¿Para qué? Para que no sea menor cuantía, tener aunque sea un periodo por la complementaria. Claro, y ganar tiempo. Exacto, porque si no, no tienen a veces equipo, computadoras o necesitan en ese tiempo. Si licitan van a demorar más y se van a quedar sin alimentos, medicinas, por ejemplo, ¿no? No pueden darse ese lujo. Claro, no son clavos. Entonces, en el expediente técnico, bueno, cada ejemplo que les di normalmente va a tener el contexto pues, de lo que es mi carrera, ¿no? Yo soy ingeniera. Y acá dice el expediente de contratación. Ya pasaba el nombre, perdón. El expediente técnico dice, es el conjunto de documentos que comprende, lo dice el reglamento, pero no se cumple con lo que dice el reglamento. Memoria descriptiva, especificaciones del bien, planos, metrado, presupuestos, valores, análisis, calendarios, fórmulas, pero ponen una palabrita que dice, y si el caso lo requiere, estudio de suelos, estudio geológico, de impacto ambiental u otros complementarios.
Entonces, como dice, si el caso requiere, no lo colocan. Acabamos de estar en un proceso, dos procesos arbitrales de energía y minas en la selva. Si bien uno llega en el mes de junio, julio está sequito, sé que selva, más o menos sé que se puede caminar por ahí. Comienza la lluvia y el piso es un fango, el talud comienza a desmoronarse y decimos, ¿y cómo consideraste que por ahí va a pasar un camión de 20 toneladas con 16 postes? ¿Por qué? Porque no hicieron el estudio geológico. Lanzaron, pasó el camión, lo vieron que pasaba una vez, pero cuando llueve ese talud se cae. Entonces esa obra ya no puede ejecutarse en el mismo tiempo, en el mismo costo. ¿Y qué pasó? Los 600 postes fueron llevados a mano. Llevar un camión cuesta 300 soles, llevar a mano 1800 cada poste. Entonces, si se hubiera hecho un estudio geológico, mínimo uno de suelos con cierto criterio, cierta experiencia, se hubiera dicho, oye, acá no pasemos camiones, no va a pasar ni la grúa, pasemos camioncitos chicos con 2 postes cada camioncito. Y no hagamos una licitación para comenzar la obra en octubre, noviembre, sino hagamos de uno para que comience en abril. Porque si comienza en octubre, noviembre, le va a agarrar todo el periodo de lluvias. Entonces tiene que dar ampliación de plazo, gastos generales, el costo del contrato se eleva, ¿no? Por eso todo está escrito, por eso antes decía, es una norma que realmente uno la puede utilizar para hacer cosas buenas, ¿no? El expediente de contratación incluye el expediente de obras, cuando estamos en el caso de obras. Definitivamente quien pide es alguien que conoce, por eso es que se dice, se inicia con el requerimiento del área usuaria. Acá no puede ser que coloquen un área de licitaciones y le digan, oye, sácame, hazme 20 puestos de salud, y ese señor va y va a coordinar con el área usuaria. No, el área usuaria es el amo y señor y tiene que decir, yo quiero esto con estas características, para este tiempo, y por eso es que acá rotulan bien, dice, se inicia por requerimiento del área usuaria y dicho expediente debe contener la información referida a las características técnicas, estudio de posibilidades de mercado, valores referenciales. Realmente está claro cómo es que tiene que lanzarse y armarse un expediente de contratación y responsabilizan a la entidad. Yo tengo un casito de salud, por ejemplo, que tiene que ver con los búnker del hospital Rebariati. Entonces el contratista tenía que hacer su módulo, son unos búnker de 1 metro de ancho de pared, 1 metro de ancho de techo, pero no podía colocar, como son unos búnker donde no pueden salir la radioactividad para ¿cómo se llama? Esos equipos que tienen radiación, no puede pasar la pared. Por lo tanto, ellos no pueden agarrar el equipo y pasarlo por una puerta, sino tiene que entrar el equipo y después hacerse el muro. ¿Qué pasa si no ha sido correctamente armado las necesidades de ese expediente y de ese proyecto y de esa obra? Genera demoras. El equipo del acelerador lineal, por ejemplo, llegó después que terminaba el plazo contractual. Y después de ello recién podían terminar el muro. Entonces hay situaciones que se tienen que prever cuando se está armando el expediente, ¿no? Entonces, ahí dice, debe contener información referida a las características técnicas, lo que se va a contratar, el estudio de posibilidades que ofrece el mercado. Esos equipos lo traían de afuera, ¿no? Y al final, bueno, siempre hay quien se perjudica, a veces las dos partes terminan perjudicadas y el usuario también, porque con esos equipos van a detectar el cáncer. Y si los equipos demoran, la construcción demora, entonces el servicio también demora, ¿no? Y ahí responsabilizan claramente a la entidad, ¿no? Porque los proyectos tienen que estar declarados viables en el SNIP, con todos sus elementos, no puede ser solamente una partecita. Que se tomen, dice, las previsiones, es responsabilidad de la entidad para que esto sea efectivo, que los proyectos hayan sido declarados viables,
que se tomen previsiones necesarias para que se respeten los parámetros sobre el cual fue declarada la viabilidad. Tengo un caso donde les han dado, uno de los ministerios le da para un problema de un caso de emergencia, les da 30 millones de soles de financiamiento, ¿no? Le dice, para tu hora de emergencia te doy 30 millones. Pero la entidad hace su proyecto y ve que si bien la zona donde va a tener la emergencia es 30 millones, las obras principales, que es la planta de tratamiento de desagües, las plantas de captación, las captaciones de aguas y los reservorios, esos elementos no se van a realizar en la zona donde hay la emergencia, se van a realizar en zonas cercanas. Todo el paquete sale 80 millones. ¿Y qué ha hecho la entidad? Ha licitado los 80 millones y lo ha licitado por emergencia. Resulta de que quien le financiaba solamente le daba 30 millones. ¿Cómo si han pasado el SNIP? Y ahora están en arbitraje para poder anular el convenio, para poder anular el contrato, y ya la obra está ejecutándose. Entonces no pagan 5 valorizaciones. Por eso dice que se tomen las previsiones necesarias para que se respeten los parámetros sobre los cuales fue declarado viable el proyecto. El expediente técnico. Tenemos nosotros dos sistemas claramente definidos, ¿no? El de suma alzada, el de costos unitarios. Pero cuando se habla de expediente técnico, siempre me han dicho a mí, el expediente técnico solamente es para obras que ya tienen proyecto terminado. Pero ¿qué pasa con los concursos oferta? Con los concursos oferta no hay expediente técnico definido, porque solamente dan los, ¿cómo le llaman? Los perfiles, y a veces con solo perfil licitan. Es la verdad un riesgo tremendo, El concurso oferta piden que el contratista sea el que elabore el proyecto y pide que a su vez lo ejecute. Pero para eso primero tiene que aprobar el proyecto y después tiene que ser ese proyecto aprobado, tiene que ser ejecutado. Pero entonces, si no está definido, siempre me he preguntado, y veo que en este reglamento siguen con lo mismo, es que un concurso oferta sigue licitando las obras bajo el sistema de suma alzada. ¿Cómo puedo lanzar un suma alzada, que lo vamos a ver en el punto siguiente, si no tengo el expediente completo, claramente, con todos los elementos claramente definidos, ya que recién eso se va a definir en la etapa que elaboremos el proyecto? Sin embargo, acá recoge el reglamento y dice, en concursos oferta no se requiere expediente técnico, debiéndose anexar el estudio de preinversión, el informe técnico que sustentó la declaratoria de viabilidad. Un profesional responsable tiene que pedir en preinversión estudios básicos. No puedo yo alegremente hacer una preinversión con solamente estudios de economía si no tengo estudio de suelos, estudios, siquiera cuestiones elementales de topografía. En el Ministerio de Transportes se encontró una carretera que decía corte 2 a 4 metros, y a la hora de la hora tenía 10 metros de corte que hacer. ¿Qué diferencia entre 2 metros y 10 metros en una carretera? ¿Por qué? Porque hay que hacer cuestiones elementales de estudios antes de lanzar la preinversión. Entonces, dice, no se requiere expediente técnico, está bien, pero debe anexarse estudio de preinversión e informe técnico, pero ese estudio de preinversión debe contener estudios que permitan que esa preinversión esté correctamente hecha. La modalidad de llave en mano todavía es más manejable, ¿no? Porque hay la posibilidad de poner algunas especificaciones, algunas características que puedan solucionar la necesidad del Estado y
y poder jugar ahí precios, funcionalidad, calidades. Bueno, ahí hablan de quién es el responsable de custodiar los expedientes. Y también dice que no debe haber modificaciones si es que queda declarado desierto el expediente, solo en casos que haya sido modificado algún extremo. Creo que hacemos sistema de contratación y hacemos un pequeño alto. Como les decía antes, el tema general es el tema de llegar a tener todos los elementos para que una liquidación de obra esté bien hecha. Y para poder liquidar correctamente, tengo que saber dentro de qué contexto estoy. Porque han pasado cuántos años que tenemos un reglamento donde se habla de suma alzada, que es desde el año 80 hasta la fecha, son 32 años, y todavía no entendemos bien qué es un suma alzada. Lo entendemos muy rápidamente, pero no el contexto integral. El sistema de contratación lo recoge, yo no estoy creando nada, todo está transcrito de reglamento. Dice, un sistema suma alzada. El sistema de contratación, tengo suma alzada y tengo sistema de precios unitarios y tengo un sistema mixto. Son tres sistemas que recoge el reglamento, el artículo 40 del reglamento. La suma alzada dice, las cantidades, magnitudes y calidades de la prestación estén totalmente definidos. Es decir, cuando yo tengo mi presupuesto y mis planos, tiene que estar exactamente qué es lo que quiero en tamaño, en calidad y en costo, y en cantidad de unidades. Dice, estén totalmente definidos. No siempre en suma alzada están totalmente definidos. Entonces ahí nos vamos a arbitraje y reclamamos, le decimos, señores, mire, esta sección no estaba claramente definido, por eso me voy al arbitraje, ¿no? Y definitivamente me van a dar la razón porque no estaba totalmente definido, porque no estamos acatando lo que dice el reglamento, cantidades, magnitudes, calidades, ¿no? Por ejemplo, tengo un punto de traslado que me pasó en Junín, tienen que tender 8 kilómetros de redes y dicen, acá hay 8 kilómetros. Cuando el contratista va a hacer su replanteo, ya ha ganado la obra, va a hacer su obra, tenía 14 kilómetros. Y en el plano decía 8 kilómetros. Es una alzada. Ha habido un mínimo, siquiera, un mínimo de medición de quien hizo el proyecto de inversión, ¿no? A veces, por una simplicidad, dicen, bueno, yo soy experto, yo soy el economista, pásamelo, yo lo hago, dame tú un bosquejo y te lo armo, pero dame cantidades. Entonces, hacen cosas referenciales. O lo medirán en el plano, pero cuando se va a los cerros, tenía 14 kilómetros. Y acá decía 8 kilómetros. El supervisor se lo denegó al contratista y lo tenía con la espada de Damocles. Te voy a resolver, te voy a resolver, te voy a resolver como te estás demorando, y le resolvió el contrato. El contratista va al arbitraje y le dice, pero acá en el plano dice 8 kilómetros y acá tengo 14. Ya me he gastado mi plata haciendo esos tramos y en roca. Y el otro en agua, con lluvias. Y bueno, 1 millón de soles en adicional, ¿no? Porque no estaba totalmente definido, pero en 8 kilómetros, y realmente era más, ¿no? Entonces allí hubo una modificación y tuvo que ser reconocido. Entonces también esa premisa de que porque es suma alzada no le voy a pagar adicional, ya eso cada vez se está enterrando más, esa versión, ¿no? Acá dice, el postor también tiene que ser responsable, porque ahí hay dos temas, ¿no? Quien lanza y el postor. El postor tiene que coger sus planos, metrarlos, cotizar y presentar su propuesta. Si esos planos son modificados, entonces sí hay posibilidad de que soliciten adicional. Pero si esos planos no se mueven, las características del bien no varían, entonces no puedo reclamar adicional. Ahí, para que haya una adicional tiene que haber un cambio de una de las condiciones contractuales. Pero si yo he hecho mi metrado y ese plano decía, todas las características y no ha variado en la zona, tengo que comerme el problema, ¿no? Como contratista. Por eso que ahí también le ponen su parte de las empresas. Tienen que hacer su presupuesto considerando todos estos elementos, ¿no?
Y lógico, entre plano y los 4 elementos que dicen ahí, planos, especificaciones, memoria y presupuesto, hay contradicción. No siempre está coherente. Entonces dicen, tienes que tomar en cuenta primero los planos. Si no están en los planos, pasas a las especificaciones. Si tienes algún tipo de duda, tienes la memoria que te puede ayudar a elevar cuál de los dos es el que tiene más peso. Y el presupuesto es el último elemento que define. Por ejemplo, puede ser que digan, usa canaletas al pie de una vereda, pero en los planos dice canaleta para lluvias, pero no dice las medidas. Y de repente en el presupuesto dice 4 pulgadas. Entonces complementó. No puede arguir un contratista diciendo, en el plano no tiene medidas, por lo tanto me tienes que pagar el adicional. No, porque en el presupuesto complementó diciendo cuál era la medida. Ahora, en suma alzada, pues no hablar, ahí no vale, si a mí me pagan un cerco de 100 metros y en el plano decía 500 metros, ya mala suerte, voy a tener que invertir 400 metros para cumplir con la meta que estaba prevista en el contrato. Tiene sus implicancias, el tema de suma alzada es, siempre los supervisores rechazan un adicional diciendo es suma alzada, tú debiste haber considerado todo y no la aprueban y se va a controversias y definitivamente se tocan esos temas que están resaltados. Yo lo pongo ahí por experiencia. Sistema de precios unitarios, bueno, ahí en esos sistemas pagan los metrados realmente ejecutados, pero como dice, el postor formula sus precios unitarios, no propone los metrados, sino sus precios unitarios. El presupuesto que utilizan es el mismo presupuesto que usan todos los postores para poder ver cuál presenta más bajo o más alto, pero todo juega en función a los precios unitarios. No es como el suma alzada es un todo, sobre el total del costo se postula, acá se postula sobre los precios unitarios. Definitivamente los precios unitarios tienen que tomar en cuenta qué especificaciones pide la entidad para ese trabajo. El último es la mezcla de ambos. En el gobierno anterior, ¿no?, cuando se ha agarrado ese programa Agua para Todos, salieron 2 dispositivos que permitían hacer obras de reservorios, planta de tratamiento, captación de agua, cámaras, a suma alzada. Y todo lo que eran redes y obras de, le llaman ellos, conexiones domiciliarias y redes secundarias a precios unitarios. Eso no estaba previsto en el reglamento, pero salió un dispositivo, el Decreto Supremo 024-038, del 2007, que permitió trabajar este esquema y ahora está incorporado en el reglamento. Es bastante sano esta incorporación. Bueno, hacemos un altito. Si gustan, atiendo preguntas, solo preguntas. Si gustan, toman aire. ¿Podría dar un ejemplo, comentario un poco más de sistema de precios unitarios? Correcto. A ver, por ejemplo, Sedapal lanza los paquetes de obras de redes secundarias y conexiones domiciliarias a costos unitarios. ¿Qué tengo yo? Estoy en Villa El Salvador, tengo una loma de arena, pero se me define, mejor dicho, lo que debo hacer es colocar buzones, tuberías, ¿no?, y de esas redes jalar conexiones domiciliarias. Pero ¿cuál es el tema? Cuando tiene que hacer el contratista el proyecto, recién va a definir cuál es el nivel de profundidad que va a tener los buzones y cuál va a ser la profundidad que va a tener las tuberías. No puede decirse, a pesar que uno con un software puede, Silvercat que llaman, puede hacer el, ¿cómo se
llama? Un diseño y decir, bueno, con 2 metros de profundidad alcanzo la pendiente apropiada. No se puede porque debajo de las calles está el gas de Camisea, Cementos Lima, Telmex, Telefónica, Luz del Sur y todas las interferencias. Entonces recién cuando uno entra se va a chocar con esas interferencias y va a definir cuál es la profundidad. Entonces, ¿qué hace Sedapal? Sedapal lanza sus licitaciones y el contratista y le da un listado referencial que no es el verdadero y le dice, tú hazme una propuesta, tu postor hazme una propuesta, considerando de que para este esquema me vas a hacer 100 buzones, de los cuales son 20 de 3 metros, 20 de 2 metros, 20 de 1,20 m, ¿no? Y le hace un metro referencial. Y vas a hacer 20 kilómetros de tubería, 5 kilómetros con una profundidad de 2 metros, le da una cantidad, un presupuesto, unos metrados para que todo el que postule tenga un parámetro referencial, nada más para eso, no porque esos son los metrados que voy a hacer, sino es un metrado referencial. Entonces ahí el contratista viene a colocar su oferta y dice, el buzón de 3 metros yo voy a cobrar 4.000 soles. El de 2 metros a 2,50 voy a cobrar 2.500 y así por el estilo. Otro postor dirá, no, mira, yo cobro 3.000, 1.500, 7.000. Entonces cada postor pone costos diferentes. ¿Dónde está la uniformidad? Es que los metrados que ha dado la entidad, ese es el parámetro que iguala para todos. Varía en los costos unitarios. Entonces yo contratista, de repente pues tengo ya moldes, porque ese es mi trabajo, mi expertise, tengo moldes, entonces me va a salir más barato. Al señor le salía 4.500 cada buzón. A mí, con las mismas características que me piden las especificaciones técnicas, me dice que tiene que tener una resistencia de 210 kilos de resistencia, un porcentaje de humedad de tanto, tiene que ser 1,50 m de diámetro, las características me lo da la entidad. ¿Quién es el que pone su costo? Yo. ¿Dónde están ¿Por qué hay diferencia de costos? Si las características es lo mismo, el concreto es el mismo, la tapa es la misma, el ancho es el mismo. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia sí está en que yo tengo mis moldes, de repente los tengo ahí arrimados y ahorita voy a sacarle precio y bajo mis costos para ganar. Tengo mi mano de obra experimentada, de repente mi oficina está en Villa El Salvador, entonces mis costos se abaratan. Esa es la diferencia. Y como yo quiero poner a disposición mi retroexcavadora, mi rodillo, bajo mis gastos generales o bajo mis utilidades. Yo digo, en esta obra ya no gano utilidades, pero por lo menos recupero mis gastos generales. Entonces ahí vienen los juegos. Ganan la obra y ganan el contrato y van a ejecutar la obra. ¿Cómo le pagan? Cada mes va el supervisor y le hace el metrado realmente de las cantidades y las dimensiones que él ha usado. ¿Con qué costo? Con el de su oferta. Para eso sirven los costos unitarios. Me parece que ese es el mejor sistema que existe porque es más real. Lo único que tienen que hacer es evaluar bien las entidades públicas si el costo que ha presentado la empresa realmente está dentro de los parámetros del mercado. No hay esa opción en este reglamento, pero sí le puede servir como para lanzar un presupuesto referencial, porque aún siendo un sistema a costos unitarios, lanza un presupuesto referencial, pero solo se pagan metrados realmente ejecutados con el costo unitario propuesto por el contratista. Ese es el caso de costos unitarios. Suma alzada, no. Suma alzada, usted mete su plano, pone todas las características técnicas que le mandan las especificaciones técnicas y le sale un total. Y ahí se está fregadazo, porque si usted puso 20 millones y después dice, pucha, me olvidé, acá era 500 metros de cerco, he puesto 50 metros, puse lo que nos pasó a nosotros, pusimos una reja metálica, pero era una reja alemana que costaba $900.000 soles. Acá se había puesto el equivalente en dólares, pero en soles, 200.000 soles. Entonces decíamos, tan caro una reja metálica, y perdió la contratista en esa partida, pero era suma alzada. ¿Cómo podía reclamar diciendo, mira, a mí me costó más caro? No, porque usted presentó 20 millones y 20 millones es lo que le van a pagar. Pero si el reservorio que usted presupuestó, que estaba en el Cerro 1 y ahora va a pasar al Cerro 2, porque en el Cerro 1
A la hora que hicieron el diseño se dieron cuenta de que el cerro solamente tenía 47 metros y yo necesitaba 55